Almen, no, estoy intentando grabar. Ahí empezó. Ay, buenos días, buenas tardes. Gracias. Lo anterior, bis para ustedes. Bienvenidos a la unidad 2. Y gracias, Manu, por poner a grabar el espacio. Mientras van ingresando, vamos a empezar con nuestros objetivos de conocernos más. Es por eso que les voy a pedir que pongan en modo galería la plataforma. Por las dudas, si no saben poner modo galería, deben buscar los tres puntitos al lado del botón de llamar, de cortar la llamada, y uno de los botones incluye el apartado de ajustes, no, cambiar diseño, perdón, es el tercero de arriba hacia abajo, el tercero, cambiar diseño. Y si ponen el modo galería, que acá se le dice mosaico, le adaptan la cantidad de personas eh, que somos, o sea, el máximo que puedan darle a su galería para poder ver todo el espacio completo. ¿Se ven? ¿Ven todos los cuadraditos? Sí, sí, en Tiled. Si ven todos los cuadraditos, son todas las personas que de momento somos 36 acá. Perfecto. O sea, ahora les voy a pedir que apaguen sus cámaras, por favor, incluyéndome, incluyendo al equipo de distancia e incluyendo a todo el mundo. Empecemos por algo, por lo menos de la jornada de hoy, que es delicado y ha complicado muchos trayectos. ¿Quién se ha mojado las zapatillas al tratar de movilizarse a su lugar de trabajo si es que le tocó salir? Por favor, que prenda su cámara. Juan, un gusto, Juan, ¿cómo estás? Te comento cómo vamos a hacer. Hola, ¿qué tal? Primero, me gustaría, bueno, que te presentes y nos digas de dónde sos. Y lamento lo que te pasó hoy. Bueno, mi nombre es Juan Frete, soy ingeniero en recursos naturales. Estoy en Mendoza y ayer lloviznó, pero apenas. Entonces como que me mojé, pero un poquito. Estaba Bueno, tranca pero hoy. va. Juan, ¿a qué te dedicas? Yo he estado trabajando en el sector de agricultura de precisión y sobre todo con SIG, porque bueno, en nuestra carrera tenemos la materia SIG y he estado trabajando con eso o sea, me ha permitido tener trabajo sobre todo en el área de agricultura. Y bueno, la idea de la diplomatura es seguir profundizándome digamos, en ese sector. Perfecto, Juan. Juan, ¿vos tenés algún pasatiempo? Sí, veo fútbol. Justo estaba Fútbol. mirando la Champions. Perfecto. Y si yo tengo intenciones, quienes están aquí presentes, de sumarnos a este pasatiempo, ¿qué nos recomendarías? ¿Por dónde empezamos? Eh, mirando arriba. Mirando Rivera. Ya está. Va a pegar perfecto. Bien, quien sea de River se une a Juan, el resto me parece que no va a participar. Un gustazo haberte conocido, Juan. Esperamos que Gracias, igual. disfrutes tu trayecto. Un gusto. Gracias, igual. Volvamos a este plan. Apaguemos las cámaras. Por favor, apaguen todas las cámaras. Recuerden poner todo en modo mosaico para ver todas las pantallas de aquí presentes. Y cuando la persona empieza a hablar, quien le toque, pueden prender sus cámaras y hacer acto de presencia o simplemente dejarse a oscuras. No hay problema. Bien. Mi segunda pregunta de hoy es súper importante y lo que me encantaría saber es ¿quién se armó el mate para venir al sincrónico de hoy? Débora. Excelente. Hola Débora, ¿cómo estás? Y el Manu también se la armó, perfecto. Y Ahí el está. Santi. No Hola, sé ¿qué si se la tal? armó, pero ¿Cómo están? ¿cómo estás, Débora? ¿Todo Bien, bien? todo bien. Qué gusto tenerte acá. Débora, además de organizarte y hacerte el tiempo digno que se merece una clase de prepararte el mate, Sí. te voy a preguntar, ¿de dónde sos?
Yo soy de Argentina, Mendoza, pero actualmente estoy en Chile, en Talca. Estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Talca, así que hace 3 años que estoy acá y todavía me queda un año para volverme a Mendoza. Perfecto. Y ya que estamos en un país diferente del que vos venís y estás conociendo a otra cultura y otras cosas, ¿hay alguna comida que te haya llamado la atención de ese lugar? Sí, Chile me gusta mucho por el pastel de choclo, las humitas, la palta, el pan, varias comidas típicas de acá. Bien. ¿Y algún lugar de Chile que digas, acá hay que ir? El sur de Chile, muy bonito, Frutillar, Pucón, Villarrica, todo ese lugar del sur de acá de Chile es muy bonito. Así que, como el sur argentino, así que hay que visitarlo. Bien. Y una pregunta más, Débora. En el doctorado que estás haciendo, ¿cuál es el eje central? ¿Cuál es tu objetivo o tu pregunta de investigación? Justo yo lo que estoy haciendo acá en Chile, estoy evaluando la respuesta del cultivo de nogal a un déficit de riego controlado, así que estamos evaluando, digamos, cómo responde el nogal a esa estrategia y estamos trabajando con imágenes satelitales y con vuelos de dron, entonces, bueno, por eso también estoy acá en la diplomatura. Excelente. Bueno, muchas gracias por compartir, Débora. Un gusto tenerte Gracias, acá con nosotros. muchas gracias. Vamos a la última de por lo menos hoy. Apagamos las cámaras, por favor. Y la pregunta final. ¿Alguno conoce las coordenadas del lugar donde vive? María Luz, sos la salvación del día. Qué hermoso que conozcas las coordenadas de tu casa y lo mejor de todo es que esta clase, al resto que no sabía ni de lo que estaba hablando, le va a venir bárbaro porque empezamos la unidad 2. Así que María Luz, un gusto conocerte. No te las voy a preguntar porque es una información privada, pero un gusto que las conozcas. Pero aproximadamente, tampoco que las conozco perfecto. No hay problema, pero confío en ti. Quería preguntar, ¿de Un dónde, gusto. no, bueno, ¿de dónde sos general? General así, no tan específico, sino general. Yo ¿Y a me qué te sumo al dedicas? grupo Mendoza, Argentina. Perfecto. También de Mendoza, Mendoza. Yo todavía soy estudiante, estoy realizando mi tesis de grado y en Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Y bueno, me interesa mucho el área de los SIG. Estuve haciendo mis prácticas con este tema y bueno, identifiqué puntos en los que vi que tenía que fortalecer y me apareció la diplomatura y dije, bueno, es por acá. María Luz, en tu formación de grado, ¿tuviste estas herramientas en alguno de los cursos? Sí, tuvimos una materia específica que se llama Sistema de Información Geográfico, que bueno, nos ha dado una base muy buena también para el ¿Y área, trabajan con digamos. QGIS o con otros programas? Sí, trabajamos con QGIS. Ujú. Perfecto, perfecto. Y ya sé que estamos en el tema de las coordenadas y nos tenemos que quedar acá, ya le devolvemos a los profes y hablamos de eso, pero ¿nos podrías compartir un pasatiempo que te guste realizar aparte de dedicarte a estudiar? Mm, tengo muchos, pero últimamente estuve haciendo mucha escalada en muro A y ver. me gustó mucho, la verdad. Así que bueno, lo trato de hacer regularmente. Así que ese es mi pasatiempo actual. Y María Luz, si por ejemplo al Santi se le diera por iniciar en escalada, ¿qué recomendarías? Porque el equipamiento quizás son un montón de cosas, pero puede haber algo como esencial para los primeros desafíos que nos puedas decir que está bueno tener. Las zapatillas de escalada es lo principal. La zapatilla, una Así buena que zapatilla. una buena zapatilla y ya, bueno, después sí. Después vemos Estaba si le agarramos los perfeccionando bien. ganchos, esas cosas. Sí, perfecto. Claro. Bien. Excelente. Gracias, María Luz. Un gustazo haberte conocido. Un gusto. Bien.
Estos espacios que robamos de la clase para que ustedes escuchen las voces que componen esos cuadraditos, que no se olviden son personas, también es un puntapié para que, por ejemplo, se hagan un grupo paralelo y se arme un WhatsApp del aula y se hagan preguntas y usen los foros y usen el espacio para intercambiar. Hablando de foros, antes de pasar la posta, Den del equipo de educación a distancia, que se debe estar detrás de escena armándoles todas esas magias que les hacen disfrutar el trayecto, está disponible por si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el espacio. Así que aprovechen estos minutos previos úsenlos, o dejen las preguntas en el chat y Den se las va a contestar. Elijan la aventura que quieran. Buenas a todos, ¿cómo van? Gusto. Acá estoy, cualquier cosa nos pueden preguntar o por acá o por el aula. Sepan que cada módulo cada unidad tiene sus foros disponibles para hacer las consultas. Únicamente aclararles por las dudas que como todos los miércoles tenemos los sincrónicos de las unidades, los miércoles anteriores se habilitan los contenidos de la unidad para que ustedes tengan una semana para poder leer todo y llegar al teórico correspondiente con los materiales leídos. Si no hay consultas, dudas, le paso a Santi o Manu para que empiecen. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a arrancar con la unidad número 2 de este módulo, que van a ver en el cronograma que se le ha asignado un espacio de 2 semanas. ¿Por qué esto de 2 semanas? Quizá no tanto por la cantidad de información, porque los materiales no son tan largos, pero porque detectamos en otras ediciones que era un tema que resulta a veces un poquito abstracto y un poco difícil de digerir. Yo hablo un poco desde la experiencia propia de trabajar con SIG y con geomática, y es que esto del sistema de referencia o las coordenadas que estamos usando, de dónde salen, en la mayoría de nuestra práctica diaria son un poco transparentes. Quizá nunca nos tomamos, o pocas veces nos tomamos el tiempo o el momento de entender realmente de dónde salen las coordenadas y en base a qué salen o en base a qué están medidas. Entonces, un poco la idea de esta unidad es hacer un parate sobre ese tema y tratar de entender y asentar algunas ideas que después no va a hacer falta que estemos todo el tiempo entendiendo qué sistema de referencia estamos usando y de dónde sale, pero que sepamos a dónde remitirnos para entender si nos surge alguna duda. Básicamente yo voy a dar algunos conceptos básicos de cartografía y con Manu van a ver la parte práctica. Bien, la parte práctica, como habrán visto, están divididos en 2 tutoriales. El primer tutorial, que es el que van a ver hoy, tiene más que ver con manejo de coordenadas en general afuera de QGIS y van a usar el Google Earth y una calculadora geodésica. Y la segunda parte del práctico, que va a ser la semana que viene, vamos a trabajar directamente de lleno con capas en el QGIS y con sistemas de coordenadas. Como les decía antes, generalmente uno estudia, o las disciplinas que estudian a fondo el tema de la definición de los sistemas de coordenadas, de los sistemas de referencia y los conceptos cartográficos, son la geodesia, la cartografía, los profesionales que estudian astronomía, agrimensura, pero en otras áreas aplicadas como la biología, quizás la geografía, la geología, donde usamos los sistemas de información geográfica, esto pasa un poco más a segundo plano. Y hay un montón de términos que yo he puesto acá en esta diapositiva, que seguramente a más de uno les suenan, pero por ahí no nos son tan claras las diferencias. Así que vamos a arrancar por definir a la ciencia madre que define los sistemas de referencia y muchos de estos conceptos, que es la geodesia. La geodesia, básicamente, es una ciencia que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra. Y cuando hablamos de formas y dimensiones de la Tierra, podemos hablar, por ejemplo, de la gravedad, el campo gravitatorio de la Tierra, que está muy, muy vinculado a la forma de la Tierra y a la masa de la Tierra. También, cuando estudiamos la forma y dimensión de la Tierra, nos interesa saber cuál es su posición relativa en el espacio, en el universo. Por eso
la gente que estudia astronomía toma muchos conceptos de la geodesia en su formación. Y también, por último, y esto quizás es lo que más nos va a ocupar tiempo acá en la unidad número 2, la geodesia se encarga de determinar la posición y la localización de los puntos o los objetos a lo largo de la superficie terrestre. Y para eso, nosotros para determinar la posición de las cosas sobre la superficie terrestre, hemos desarrollado lo que se conoce como sistemas de referencia. La definición, así como formal, es lo que está puesto en rojo ahí abajo. Y cuando hablamos de un sistema de referencia, hablamos de una formulación teórica, matemática, de una estructura, de una forma geométrica que usamos para definir coordenadas para localizar los puntos a lo largo de la Tierra. Pero esto de definir una forma a partir de la cual podemos definir coordenadas para los puntos, implica un montón de conceptos. No solo el sistema de referencia, sino conceptos como el geoide, el elipsoide, el datum, el marco de referencia y las coordenadas propiamente dichas. Vamos a empezar de a poco hablando del sistema de referencia. Cuando nosotros tenemos un sistema de referencia en geodesia, generalmente trabajamos a partir de una terna de ejes coordenados. Una X, una Y y una Z. No sé si se ve mi puntero. ¿Se ve mi puntero? Sí, se ve. Sí se ve. Sí. Se ve, sí. Bueno, esta es la forma que se ha adoptado para definir los sistemas de referencia en general. En geodesia, una terna de ejes, donde el origen de estos ejes está en lo que ese sistema de referencia define como el centro de masa de la Tierra, y el eje Z apunta a la posición conocida como polo norte y coincide en general con el eje de rotación de la Tierra. Bien, entonces empezamos por eso, que tenemos un sistema, una terna de tres ejes, X, Y y Z, que definen coordenadas para este sistema de referencia. Vamos a los otros conceptos, que son el de geoide y elipsoide. La Tierra, digamos, en general nosotros cuando vemos un planiferio, un globo terráqueo, por ejemplo, la vemos modelada con una forma totalmente uniforme, una forma armónica, por ejemplo, una esfera, cuando miramos un globo terráqueo. Pero en realidad la forma de la Tierra es bastante irregular. Es bastante irregular y eso tiene que ver con la masa de la Tierra y la forma que tiene la Tierra. Y a lo largo de la historia, en geodesia, se ha intentado modelar esa forma de la Tierra de la forma lo más exacto posible. Y la figura o la superficie que se aproxima a esa forma de la Tierra es lo que conocemos como el geoide. El geoide es un plano equipotencial de gravedad. Bien, equipotencial quiere decir que a lo largo de ese plano la gravedad es igual. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál plano equipotencial? Porque nosotros podemos tener un montón de planos equipotenciales. Bueno, por convención el geoide se asocia al plano equipotencial de la gravedad que coincide aproximadamente con el nivel medio del mar, de la Tierra. Por eso tenemos mareógrafos como el del Mar del Plata. No sé si alguno ha ido alguna vez al Mar del Plata, me imagino que sí. Ahí hay un mareógrafo que se usa para medir la altura sobre el nivel del mar. Nosotros, cuando vamos a definir coordenadas o posiciones, no podemos basarnos en un geoide para determinar la posición. ¿Por qué? Porque matemáticamente es muy complejo, es muy irregular. Entonces, no podemos aplicar una fórmula matemática generalizada para determinar la latitud o la longitud o el X o el Y de una coordenada. Necesitamos de alguna manera simplificar el estudio de esa localización y para eso se adopta una figura matemática conocida, que podría ser una esfera, pero en la mayoría de los sistemas de referencia se usa una elipse. Por eso hablamos de elipsoide. ¿Bien? Entonces, el elipsoide es este primer elemento de los sistemas de referencia que nosotros usamos para aproximar de la mejor manera posible el geoide, la forma real de la superficie de la Tierra. ¿Hasta acá más o menos vamos bien? Sí. Bueno, este elipsoide tiene un montón de parámetros geométricos que vamos a ver un poquito más adelante en otra captura de pantalla, asociados a la forma de este elipsoide.
Entonces, está claro que no siempre coinciden este elipsoide con este geoide, y no necesariamente van a coincidir. Ahí surge el concepto de datum. Bien, el datum es un concepto que resulta bastante abstracto en general, porque muchas veces se lo asocia solamente a un punto, pero en realidad abarca algo un poco más amplio dentro de un sistema de referencia. El datum es, hablando formalmente, por un lado, el elipsoide, un modelo asociado para darle forma, para modelar la forma de la Tierra. O sea, por un lado, en la definición de un datum tenemos un elipsoide, que puede ser n cantidad de elipsoides distintos. Y por otro lado, además de ese elipsoide, nosotros necesitamos un conjunto de puntos de referencia en la superficie a partir de la cual podemos medir con ese elipsoide. Porque nosotros, muy bien, podemos tener un elipsoide definido para modelar la forma de la Tierra, pero ¿cómo sabemos hacia dónde está orientado? Digamos, no es lo mismo que esté rotado para un lado de la elipse, rotado para el otro. O en dónde hace tangencia de ese elipsoide o coincide con el geoide. O bien, si vamos a querer que haga tangencia con una zona, en una zona coincida lo mejor posible con el geoide, como pasa en el caso de los datum locales, o si bien vamos a querer adoptar un datum geocéntrico, donde vamos a tratar de aproximar o localizar, orientar a nuestro elipsoide de manera tal que el ajuste general o el acuerdo con el geoide sea el mejor posible para toda la Tierra. Bien, entonces es un poco esas dos cosas. Muchas veces uno al datum lo asocia solo a un punto donde podemos tomar como referencia el punto cero para medir coordenadas, dado nuestro elipsoide, pero en realidad también es el elipsoide en sí, el datum. Y esta diapositiva de acá es un poco para mostrar esta diferencia entre datums geocéntricos y locales. Históricamente, en los primeros sistemas de referencia se usó mucho lo que se conocía como datum local. ¿Bien? ¿Qué pasa con los datum locales? Que es el caso de la figura que tengo acá a la izquierda. Los datum locales se caracterizan por tener un muy buen ajuste a una cierta región. ¿Bien? Porque es una zona donde hay tangencia o coincidencia, o prácticamente coincidencia entre el elipsoide y el geoide, entre la forma real de la Tierra y la forma que nosotros usamos para aproximar. Cuando aparecieron los satélites, el hecho, la capacidad de medir desde satélites las posiciones de la Tierra, desde distintos puntos desde afuera de la Tierra, permitió desarrollar lo que se conocen como datums de tipo geocéntricos, que son, por ejemplo, los que usa el Google Earth, que les vamos a mostrar Manu hoy, o los que se usan en los GPS. En el datum geocéntrico, lo que se trata es que el elipsoide aproxime de la mejor manera posible el mejor ajuste global a todos los puntos del geoide. ¿Bien? O sea, en ningún punto va a haber un ajuste perfecto, pero en general se ajusta bastante bien. En cambio, en el local tenemos un ajuste más limitado regionalmente, territorialmente, pero que tiene muy buena precisión dentro de ese ámbito. Bien, entonces esta figura de la derecha les muestra como ejemplo cómo un datum con un elipsoide localizado en cierto lugar ajusta mejor o peor según la zona donde se lo esté usando. Entonces, esto del datum... Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, no veo tu nombre, pero sí. Te quería preguntar, ¿es una cuestión únicamente de obsesión o es una cuestión también como de escala? Digo, cuando tengo una escala más chica, el sistema de referencia, no sé si el sistema de referencia, el modelo que uso se ajusta mejor o es indistinto a la escala. Cuando vos estás usando un datum de tipo geocéntrico, es indistinto a la escala. Bien. Cuando vos usás un datum local, sí es bastante sensible a la escala. Y si vos, por ejemplo, suponete que vos definís un datum que está definido regionalmente, por ejemplo, para la región de la provincia de Buenos Aires. Si vos trabajás a escala en la provincia de Buenos Aires con ese datum, en general vas a estar bien, vas a estar midiendo coordenadas con confianza. Ahora, si usás ese datum para mapear toda la Argentina, mientras más te alejes de la provincia de Buenos Aires, del punto donde tenés el datum en la provincia de Buenos Aires, más error vas a tener.
Y hay como que te repregunte, hay, Sí, hay obvio. como una escala que tiene como el punto de inflexión ahí, o es como, no se sabe. Muy bien. No te sabría decir. Sí, sí te podría contestar eso en relación a las coordenadas Gauss-Kruger, pero tiene que ver más con las coordenadas eso. En cuanto a datos, la verdad que no sabría decirte en este momento si Bien, muchas gracias. existe un punto de inflexión numérico en cuanto, bueno, si estoy más de 500.000 ya no me conviene usar este dato. Por suerte, y me adelanto un poco, la mayoría de los datos que se usan en los sistemas de referencia oficiales de todos los países son geocéntricos. ¿Bien? Con el tiempo, los datos locales se han ido dejando de lado y se ha pasado a esto geocéntrico. Es el caso de Argentina, es el caso de Colombia, es el caso de Chile, por ejemplo, el caso de Brasil, Estados Unidos también. Entonces hemos ido migrando al uso de datums geocéntricos. Y todos estos datos de los que yo les estoy hablando son datos de tipo horizontal, bien, para definir coordenadas X, Y o latitud, longitud. También hay datum vertical, porque está todo el tema de la altimetría, que es algo que no tenemos tiempo de ver en este módulo, pero tiene que ver con a qué altura están las cosas, ¿bien? Y cómo podemos modelar la altura sobre el nivel del mar. ¿Hay alguien que trabaje en el IGN acá? ¿O que haya trabajado? Bueno, el IGN tiene publicado disponible un modelo de geoide ajustado para Argentina. Entonces, uno, si trabaja con modelos digitales de elevación, el modelo del geoide está muy bueno porque lo que mide ahí el IGN no es la altura o la cota del geoide, sino la diferencia para cada píxel de esa grilla entre el elipsoide oficial utilizado en Argentina y el geoide. Es un dato muy interesante para los que trabajan con alturas. Pero bueno, el tema de la altura es muy complejo también y no lo alcanzamos a abordar en esta unidad. Bueno, ya hablamos de datum y sistema de referencia. Vamos a hablar de los marcos de referencia, porque tenemos toda esta formulación matemática, este datum, este punto de tangencia o de coincidencia o de aproximación entre el geoide y el elipsoide, y después tenemos el marco de referencia, que básicamente está bien, una vez que definimos estos parámetros para el sistema, tenemos que medir coordenadas, una red de coordenadas en puntos que se ajusten a estas formulaciones matemáticas. Es una materialización del sistema de referencia en el territorio. Y cada país, así como lo hace Argentina, lo hace Uruguay, lo hace Chile, lo hacen todos, construye una red geodésica con estos puntos donde se van midiendo y ajustando coordenadas, de manera tal que uno tenga, cuando hace, por ejemplo, un trabajo de mensura, puntos de referencia cercanos para ajustar sus propias coordenadas y asegurarse que están alineados al sistema de referencia que se toma como referencia, justamente, valga la redundancia. Bien. Este mapa de acá, por ejemplo, es la red de puntos del marco geodésico POSGAR, el marco de referencia POSGAR 2007, que a su vez forma parte de un sistema de referencia que se llama POSGAR 2007. Capaz que algunos de ustedes han visto alguna vez este tipo de mojones. Bueno, cuando ven un mojón de este tipo, el suelo corresponde a un punto tomado dentro de este marco de referencia. Y ahora sí, hasta ahora no hablamos de coordenadas. Yo no hablé ni de latitud, longitud, ni de X o Y. Bien, hasta ahora, si pensamos en las coordenadas, pensamos en estas coordenadas de acá del sistema de referencia, que es una terna de X, Y y Z. A estas coordenadas se las conoce como cartesianas, pero en general ustedes no van a ver cuando les dan la localización de un punto este conjunto de coordenadas, porque realmente no son muy intuitivas para ubicar puntos sobre la superficie. Generalmente vamos a trabajar con coordenadas geográficas o geodésicas que constituyen medidas angulares, la latitud y la longitud, o coordenadas planas o proyectadas. ¿Bien? En las coordenadas geográficas nosotros definimos ángulos para definir coordenadas a partir de algún paralelo o algún meridiano. El mundo se divide en meridianos y en paralelos. A partir de los paralelos podemos determinar la longitud. A partir de un meridiano, por ejemplo el meridiano de Greenwich, podemos determinar la longitud. Son medidas angulares. Entonces, por ejemplo, el GPS
Generalmente les toma medidas en latitud y longitud. El Google Earth, por defecto, les muestra las coordenadas en latitud y longitud. El otro día, cuando yo les mostré en la práctica las coordenadas en la barra de estado, estábamos viendo este tipo de medidas en Google Earth. Por otro lado, tenemos las proyecciones o las coordenadas proyectadas, ¿bien? Donde acá nosotros adoptamos alguna forma geométrica para desenvolver a este elipsoide sobre un plano. ¿Y por qué nos sirve tener coordenadas medidas de manera planimétrica? Porque es más fácil hacer cálculos como distancias o áreas en sistemas planimétricos. En sistemas angulares, en cambio, es un poco más complejo. Entonces se adopta mucho esto de usar coordenadas planas para hacer estas mediciones de distancia, de áreas, de perímetros, y etc. Entonces, si nos vamos ya un poco más específicamente a esto de las coordenadas proyectadas o las proyecciones, nosotros podemos hablar o clasificarlas de dos maneras. Por un lado, las podemos clasificar según la forma geométrica o el plano que usamos para proyectar el elipsoide de la forma aproximada de la Tierra a un plano. ¿Bien? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de coordenadas cilíndricas, de sistemas de coordenadas cónicos o sistemas de coordenadas planos. ¿Bien? El sistema de coordenadas que usamos acá en Argentina es un sistema de coordenadas cilíndrico. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Y después hay otra clasificación muy importante de los sistemas de coordenadas proyectadas o de las proyecciones, que es en función de qué propiedad preserva. ¿Por qué? Porque cuando uno hace esta transformación, esta proyección al plano del elipsoide de la forma de la Tierra, se produce algún tipo de distorsión. Se pueden producir distorsiones en la forma, se pueden producir distorsiones en el área medida o distorsiones en las distancias que se miden. Entonces, según la propiedad o la distorsión que se evite, es cómo se clasifica. Podemos tener sistemas o proyecciones conformes, sistemas equivalentes o equidistantes. Nunca va a ser posible tener una proyección que cumpla con las tres propiedades. Siempre alguna propiedad de estas tres tenemos que sacrificar en pos de mantener alguna de las otras dos. Entonces, voy a abrir este link. ¿Se ve otra página ahora? Sí. Bueno, esta página lo que busca es mostrarle las distorsiones que se produce por una proyección llamada Mercator, que es la proyección que se usa para los planiferios, por ejemplo. Esta es una proyección que conserva muy bien las formas, representa bien las formas, pero distorsiona bastante las áreas. ¿Bien? Y para dar un ejemplo, uno puede ingresar el nombre de un país y según dónde mueve la superficie de ese país se puede ver cómo se va agrandando o achicando. ¿Qué tiene de particular la proyección de Mercator? Que cuando nos vamos hacia los polos, empieza a sobreestimarse la superficie. Por ejemplo, Estados Unidos, si sacamos Alaska, tiene una superficie muy parecida a Australia, y sin embargo Australia aparece muy, muy chiquito, o más chico. Si yo pongo acá Australia, puedo moverlo para donde está Estados Unidos, y bueno, veo que, salvo por la forma, es bastante parecido. Otro ejemplo que es bastante paradigmático es el de Groenlandia. Groenlandia parece como más grande que Europa, y en realidad es más chico que la Argentina. Yo acá pongo Groenlandia en inglés y me lo llevo para la Argentina. Miren lo que ocupa. Realmente es más chico. Bien, esto es un ejemplo de distorsión que tiene la proyección Mercator en particular. Entonces, esto tenganlo siempre presente. Siempre va a haber distorsiones cuando hacemos una proyección en particular. Esto de las distorsiones no se da en el caso de los sistemas de coordenadas geográficas o geodésicas. Pero bueno, ¿qué pasa? No podemos medir tan fácilmente áreas, ni distancias, ni perímetros. Bien. En Argentina, nosotros como proyección adoptamos un sistema que se llama Gauss-Kruger. ¿Bien? Gauss-Kruger consiste en una proyección de tipo cilíndrica, pero es un cilindro que está acostado.
Bien, es como si lo volteáramos y lo rotáramos 90 grados. ¿Por qué se adoptó esto? Porque el cilindro acostado se adapta mejor a la forma de nuestro país. Nuestro país es un país que es más extenso en sentido norte-sur que en sentido este-oeste. Entonces, al tener un cilindro acostado, nosotros podemos definir más puntos de tangencia con nuestra superficie, a partir de la cual podemos definir zonas para las coordenadas. La proyección Gauss-Kruger divide a nuestro país en 7 zonas o 7 fajas. Y lo que se hace, digamos, se hace esto de dividirlo en fajas para tratar de minimizar o mitigar lo más posible estas distorsiones que se dan en el área. Entonces, por ejemplo, si uno está haciendo cartografía de emisiones, bueno, va a tratar de trabajar en general con faja 7. ¿Por qué? Porque la faja 7 hace tangencia con el meridiano de 54 grados que pasa por la zona de emisiones, y entonces mientras más cerca esté yo de esa zona de tangencia con el meridiano, menor va a ser la distorsión de área. Si yo me muevo a hacer cartografía, por ejemplo, de Córdoba, y sigo usando la faja 7, entonces voy a empezar a tener un montón de distorsión en las mediciones de área. Por eso, si yo trabajo en Córdoba, me conviene más adoptar la faja número 4. Y si estoy trabajando, por ejemplo, en Neuquén, bueno, puedo trabajar con faja 1 o con faja 2. Por ejemplo, todas las empresas petroleras que operan en Neuquén trabajan con la faja 2. Cuando trabajamos con fajas se hacen algunas modificaciones en las coordenadas. Las coordenadas que se miden son X y Y. Para medir la X, que es la coordenada norte-sur en Gauss-Kruger, norte-sur porque es un cilindro que está acostado, para medir la X tomamos como punto de origen el polo. Perdón, el meridiano, el ecuador, perdón. El ecuador se toma como 0 y va creciendo la coordenada hacia los polos. Cuando queremos medir la posición en la coordenada Y, que en este cilindro acostado es la posición este-oeste, el meridiano que se toma como referencia para medir la posición es el meridiano central de la faja que estamos usando. ¿Bien? Y para que uno sepa en qué faja estamos trabajando, se le agrega a la coordenada Y, se le agrega adelante el número de la faja. Fíjense que, por ejemplo, si yo trabajo en faja 1, mi meridiano central está representado en I por 1.500.000. En faja 2, 2.500.000. Faja 3, 3.500.000. Pero estos números simplemente se agregan para que uno sepa con qué faja está trabajando. ¿Bien? En Argentina, digamos, esta proyección, que es Gauss-Kruger, se usa hace muchos años, hace más de 80 años. Pero el datum o sistema de referencia que se usó o que se usa para referenciar esas coordenadas ha ido cambiando. Como se puede ver en el teórico, si ustedes revisan el teórico, al principio había un montón de datums locales, definidos de manera local en nuestro país. Pero cuando se adoptaron los sistemas geocéntricos, apareció lo que se conoce como POSGAR, que son posiciones geodésicas argentinas. Nosotros hemos tenido POSGAR 94 al principio, después tuvimos otra materialización que fue POSGAR 98, y actualmente el sistema de referencia oficial con el que estamos trabajando es POSGAR 2007. Bien, entonces nosotros en todas las prácticas que vamos a ir desarrollando, vamos a trabajar en general con POSGAR 2007. Y cuando trabajemos con coordenadas Gauss-Kruger, van a ver este tipo de códigos. Esto lo vamos a ver sobre todo la semana que viene cuando trabajemos con QGIS. Estos son los códigos EPSG. ¿Alguno ha oído hablar de EPSG? Buenas. Yo, las EPSG, sí, son códigos que está representado cada sistema de referencia con su sistema de presentación, datum, todo lo necesario para cada sistema, no sé cómo decir. Por ejemplo, el WFS84, la latitud longitud es 4326. Exacto. El que es Gauss-Kruger, el de Cava, el de Buenos Aires, no
no me acuerdo, pero creo que 97433 o algo así, pero no sé utilizado. Exactamente. Exactamente. Son códigos que adoptó esta asociación y que se hicieron medio universales en cartografía, que permite identificar cada proyección que utilizamos, ya sea, o cada sistema de coordenadas que utilizamos. ¿Bien? Entonces, si uno entra a la página de este sitio, puede, por ejemplo, buscar Campo Ichauspe, puede buscar Postgres, por ejemplo, Postgres Faja 3, entrar y ver el código EPSG y toda la definición del sistema de coordenadas y del datum y el sistema de referencia que le dan origen. ¿Bien? En general, actualmente nosotros trabajamos con Postgres 2007, pero es posible encontrar mucha cartografía en Postgres 94, por ejemplo. Y bueno, si trabajamos con coordenadas latitud-longitud, en general vamos a estar hablando de EPSG 4326. Esta es una captura de pantalla de cómo se ven, por ejemplo, las propiedades de la capa, cómo sale el sistema de referencia de coordenadas de esa capa. Lo primero que se ve es la codificación EPSG. Y esto es otra captura de pantalla donde podemos ver cómo nos muestra, por ejemplo, el QGIS, los parámetros de un sistema de coordenadas de una capa. Donde en primer lugar vamos a ver datos sobre el datum y el elipsoide. Acá dice el nombre del elipsoide utilizado con algunos parámetros matemáticos y cómo se llama el datum. Y después unos parámetros de la proyección, por ejemplo, cuál es el falso norte, cuál es el falso este, cuál es el meridiano de referencia, porque en este caso es una proyección Gauss-Kruger. Y abajo de todo vamos a ver este código EPSG. Este código es muy importante porque sirve como forma de comunicación entre distintos software para identificar rápidamente cuál es el sistema de referencia de una capa. Y un poco para cerrar esta parte conceptual, les quería mostrar esta tabla, que está puesta en teórico también, que muestra coordenadas por un mismo punto, un punto en la provincia de Neuquén. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con estas coordenadas? Tenemos como dos aristas. Por un lado, si ven las columnas, tenemos las coordenadas en tres datum distintos. Uno es Chosmalal, un sistema, un datum local que se usó mucho tiempo en la zona patagónica y que de hecho se sigue usando mucho en la explotación petrolera. El otro es Postgres 94 y el otro es Postgres 2007. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos una división, digamos, podemos pensar a estas coordenadas tanto como geográficas como proyectadas. Entonces, ¿cuál es la idea un poco de esta tabla? De que nos salgamos de la idea de asociar la latitud-longitud solo a WGS84. Uno puede tener latitud-longitud de Postgres 94, de Postgres 2007, de Chosmalal o de Campo Ichauspe, porque es un sistema de coordenadas. Lo que va cambiando, digamos, los valores de estas coordenadas es el datum que se usa. Y de la misma manera, uno puede pensar en XY con coordenadas Gauss-Kruger, en este caso, de Postgres 2007, de Postgres 94 o de Chosmalal. ¿Bien? Entonces, digamos, esto y un poco lo que busca la práctica, que ahora lo voy a dejar a mano, es tratar de asentar estas diferencias. Digamos, entender que el valor de una coordenada puede cambiar porque cambiamos el datum o el elipsoide de referencia, o también puede cambiar porque hacemos simplemente una transformación, porque pasamos de la representación de latitud-longitud a Gauss-Kruger, como en este caso. Así que bueno, antes de pasar a la parte del práctico, me gustaría ver si hay alguna duda sobre lo que hemos visto, porque ha sido como un poco de bastante información. Bueno, si no hay dudas, podemos avanzar con Manu. Un poco la idea de lo que le vamos a mostrar Manu para tratar de ver con ejemplos concretos esta diferencia de coordenadas. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas, ¿cómo andan? Hola, hola, bien, profe, perdón que los moleste. Iba a hacer una consulta yo. Decime, dale. Sí, adelante. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Por ejemplo, al momento de hablar de la cilíndrica, de las formas de proyección, ¿qué pasa con las que son mixtas? Como la de Robinson, por ejemplo.
no es como un dato que se necesite o... No conozco en particular las proyecciones de tipo mixto. No sabría decirte. No sé vos, Manu. No, la verdad que no, pero podemos averiguarlo. Bueno, muchas gracias. No conozco mixtas, la verdad. Ah, está bien. Pero bueno, lo dejamos pendiente. Bueno, me imagino que para los que recién empiezan en el mundo de la geomática debe ser mucha información. Así que, nada, vayan leyendo el material, pueden revisar la clase nuevamente. Hay bastante material en video, el teórico, los tutoriales. Así que, bueno, están ahí, manden alguna reacción para ver si están on. Veo que están on, muy bien. Bueno, un poco ahora lo que vamos a... Lo que vamos a ver es la parte práctica. Como les decía Santi al principio, dividimos estas clases en dos. Hoy vamos a ver el tutorial 0. También tenemos el tutorial 1, que lo vamos a ver la semana que viene, y en simultáneo está el trabajo práctico. Los tutoriales le van a servir de insumo para poder resolver el trabajo práctico. Entonces, el tutorial 0 vamos a empezar con el manejo de sistemas de coordenadas en Google Earth y una calculadora geodésica, Google Earth Pro, que tienen los links para descargarlo en el aula virtual. Y la semana que viene ya vamos a entrar un poco más en el manejo de sistemas de coordenadas, en QGIS y reproyecciones. Entonces, el objetivo de este tutorial es utilizar la proyección Gauss-Kruger, empleada oficialmente en Argentina. También visualizar espacialmente las diferencias entre Campus Chaswe y PostGard. Emplear recursos informáticos libres y gratuitos para procesar pares de coordenadas, que son estos dos software, el Google Earth Pro y bueno, es una página de la calculadora esta de campos, epsg.io, y adquirir destrezas en el manejo de formatos de coordenadas. Ahora sí, vamos directamente al tutorial y vamos a ir viendo lo que nos pide. Y lo vamos a intentar ir resolviendo, ¿sí? Bueno, lo primero que nos dice es que bajemos el Google Earth Pro y nos da unas coordenadas, ¿sí? Que se encuentran en WGC84, en latitud y longitud. Yo desde el Google Earth puedo consultar este par de coordenadas y que me diga dónde está ese punto ubicado. Fíjense, por ejemplo, si yo copio las coordenadas, bueno, hay distintas formas de coordenadas, como decía Santi, pueden estar en grados, en decimales. Sí. Se sigue viendo la presentación. Hola. Hice algo mal en compartir, paren. Díganme si ven el material, ¿ahí lo ven? No. No se ve. A ver. Es acá. Entiendo que ahora sí, ¿no? Sí, bueno. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, en el punto 2.1 del tutorial 0 van a ver que nos propone encontrar este par de coordenadas en Google Earth. Una recomendación que les voy a hacer con respecto al tutorial y en general a todas las tareas prácticas de la Diplo es que paralelamente vayan construyendo y vayan tomando nota en un documento aparte. Muchas veces pasa que cuando queremos copiar cosas de un PDF directamente al QGIS o a otro software, los caracteres cambian cuando hacemos el copy-paste. Entonces, lo que les recomiendo es ir construyendo siempre, como yo trabajo con un bloc de notas aparte y voy copiando todo y los resultados también, porque también esos resultados después les van a servir. Entonces, como les decía,
Google Earth permite meter coordenadas, pares de coordenadas, para ver dónde se encuentra ese punto, ¿sí? Se puede poner en formato de latitud y longitud, como por ejemplo grados, minutos y segundos, o también se pueden poner como grados decimales. En este caso yo voy a utilizar los grados decimales, y por ejemplo, si yo copio la latitud de este punto, ¿no? Que este punto, como les decía, es en Coronel Baigorria, Córdoba, ¿sí? Entonces yo lo copio la latitud, la pego acá, separo con una coma, ¿sí? Y pego la longitud, también siempre del mismo formato, en este caso en grados, en decimales, y pongo buscar, debería aparecer el punto donde se encuentran ese par de coordenadas, ¿sí? Entonces, eso es el primer punto, es algo simple. Luego, lo que tenemos que hacer es abrir un archivo con las fajas, ¿sí? Las fajas Gauss-Kruger, de las que comentó Santi al inicio. Es un archivo de formato de tipo KML. El formato KML es de Google, así que, perdón, de Google Earth. Así que mismo desde acá de Google Earth vamos a archivo, abrir. Y en el material van a encontrar una carpeta que se llama fajas GQ, fajas Gauss-Kruger. Y ahí lo abrimos desde acá. Como podrán ver, divide el territorio argentino prácticamente desde el polo. Pero bueno, acerquémonos un poquito a nuestras coordenadas. Si yo, por ejemplo, hago clic encima de la pantalla, me van a aparecer la base de datos que contiene este archivo, ¿sí? este KML, KMZ. Entonces tenemos la faja, que es la número 4, por ejemplo, en donde hice clic, la longitud que es el límite de la faja, la longitud oeste y el meridiano central, ¿sí? Entonces, yo ya de esta forma puedo ubicar la faja de Argentina en donde se ubica el punto que acabo de ingresar, que es el 4. Vamos a ver cómo seguimos. También en el tutorial, en el material, vamos a encontrar las zonas de UTM, ¿sí? Que están en otro archivo, que es otro sistema de referencia. Lo que podemos hacer es de la misma forma, abrirlo. Fíjense que va a haber una carpeta acá que se llama zonas UTM, y de la misma forma lo podemos abrir desde acá. Bueno, claro, UTM es a nivel del globo, así que va a aparecer todo el globo dividido en fajas, ¿sí? Pero bueno, volvámonos a acercar a nuestro punto de Córdoba. Y voy a apagar por ahora las zonas UTM. Bueno, acá explica cómo se abren, está todo bien explicado, yo creo que no van a tener problemas. Bueno, por default, por defecto, yo ya no lo tengo por defecto, pero Google Earth nos muestra en grados, en latitud y longitud en grados. Nosotros esto lo podemos cambiar al formato UTM desde herramientas, opciones, y fíjense que acá están las distintas opciones que uno puede mostrar la latitud y la longitud, ¿sí? Entonces está grados decimales, grados minutos y segundos, grados y minutos decimales, y acá está Transverse Mercator. Así que en este caso yo seleccioné esto para que acá abajo aparezca ese tipo de coordenadas, ¿sí? Hay una mano levantada de Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos estaba buscando en el aula virtual, no encuentro la actividad. O sea, estoy en la unidad 2. Sí. Pero no encuentro lo que vos tenés abierto ahí para descargarlo. Tenés que buscar en el tutorial, hay distintas pestañas. Sí. Dice actividad práctica 1 y enseguida dice tutorial. Y ahí hay 2 tutoriales. El tutorial práctico, ya estaba de hecho en la actividad práctica. Bien, gracias. ¿Está bien? No hay nada. Bien, entonces continuamos.
Una vez ya seteado el Google Earth como queremos, vamos a pasar ahora a convertir las coordenadas Gauss-Kruger y campo Inchauspe, PostGar 94 y campo Inchauspe, ¿sí? Para la calculadora, una recomendación también acá a propósito, ¿no? Por la intervención del compañero. No intenten hacer el tutorial a medida que voy yo porque se van a ir como perdiendo, porque voy a ir muy rápido y lleva tiempo. Lo ideal es que lo hagan después tranquis, cuando termine la clase y demás, para que puedan prestar un poco de atención ahora y no se olviden que queda grabado. Así que bueno, para ingresar a la calculadora geodésica, acá tenemos un link, yo ya ingresé. ¿Y qué nos piden? Nos pide que hagamos conversiones de coordenadas. Vamos a ver un poco cómo es la calculadora esta geodésica. Tenemos para ingresar los datos de input, justamente ingresar los datos que tenemos, y podemos setear el tipo de coordenadas que tenemos, en los cuales tenemos estos datos. Entonces, utilizando el EPCG, nosotros podemos utilizar el sistema de coordenadas que nosotros queremos, ¿sí? Acá nosotros ponemos el número del EPCG y acá abajo va a listar, ya lo vamos a ver, las coordenadas, el sistema de coordenadas. Lo mismo para el output, para la salida, para la transformación. Nosotros desde acá vamos a decir en qué sistema queremos obtener el resultado. Además, permite elegir el formato, ¿no? Si es en decimales, en grados, minutos, desde acá, por ejemplo, acá está en decimales, grados, minutos y segundos, y grados y minutos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué nos pide el tutorial. Bueno, nos pide que ingresemos las coordenadas, ¿sí? De este punto que estábamos hablando. Paren que me perdí acá. Y los transformemos, o sea, el punto C-BY de Coronel Baigorria, y los transformemos a Campo Inchauspe, Argentina, zona 4, ¿sí? Que es la zona que nosotros ya sabemos por las zonas que ya abrimos en Google Earth, sabemos que es zona 4, y a PostGar también 94, ¿sí? Fíjense que yo me fui anotando todo y acá anoté el EPCG para que sea más simple ingresarlo a la calculadora. Entonces, vamos. Si yo tengo, vamos a elegir acá. Fíjense también cómo están las coordenadas dispuestas. Siempre presten atención X e Y y latitud y longitud. A veces aparece arriba longitud según el software, según el formato, ¿sí? Entonces, estas coordenadas que están en PostGar, sí, en PostGar 94, yo las quiero pasar a Campo Inchauspe, ¿sí? Entonces, vamos a elegir primero este PSG, que es el 4326. Es el WGC84, que es el mundial. Y las quiero transformar a Campo Inchauspe. Entonces, copiamos la latitud. Siempre preferible copiarlo, acuérdense, desde un bloc de notas. Fíjense que en este caso la latitud está abajo. Y copiamos la longitud. Fíjense acá el formato que tiene que estar en grados decimales. Y entonces lo vamos a llevar al EPCG 22194, que es Campo Inchauspe, Argentina, zona 4. Buscamos acá 22194. Y bueno, y ahí hizo la transformación. ¿Ven? Que me dio el X y el Y de las coordenadas. Acuérdense de ir tomando nota. Yo acá las anoté. Ahora me piden también que lo pasemos a PostGar 94 faja 4.
¿sí? Que es el EPSG 22184. Entonces no es necesario que cambiemos acá, solamente desde acá, 22184, Postgar 94, Argentina 4, le damos OK, y ya tenemos las coordenadas en Postgar. Y el práctico, el tutorial nos plantea una pregunta. O sea, primero nos dice, ¿hay alguna diferencia en la posición si yo paso desde el WGC84 a Campo Inchauspe o a Postgar? Y sí, hay una diferencia. ¿Cómo puedo calcular esa diferencia? ¿A alguien se le ocurre? Entre esos dos pares de coordenadas que están acá. ¿Cómo comparar ambos dos? Ambas. Sí, ¿cómo ver cuál es la diferencia espacial en la ubicación, digamos? ¿Por qué hay una diferencia en ubicación? ¿Cómo puedo calcularla? Lo llevaría, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero lo llevaría a una misma proyección y buscaría la diferencia entre ambos puntos. Sí, el tema es que son diferentes sistemas de coordenadas, ¿sí? Que parten, o sea, partimos del WGC84 y vamos a Campo Inchauspe y me ubica en un lugar las coordenadas. Y lo transformo después a Postgar 94 y me la ubica en otro lugar a las coordenadas. Están muy cerca unas de otras, porque si vos ves los números, no sé si llegan a ver ahí o agrando un poco la pantalla, las dos empiezan con 43, 75, 735, y ahí hay una pequeña diferencia. Ah, claro. Ahí lo que estamos viendo es el... Perdón, no sé qué no habló, disculpe. No, disculpa, lo que estábamos viendo es el blog de notas nada más. Sí, es el blog de notas. Fíjense Ahí, que Manu, hay algunas respuestas ahí en el chat también. Dicen restando. Restando, exactamente. Claro. Restando las coordenadas X y restando las coordenadas Y. Y esa diferencia me va a dar justamente la diferencia de las posiciones. ¿Y en qué unidades estarían estas diferencias? Yo no las puse para que pensemos un poco. Claro. Fíjense que la diferencia en X me da 69,79 y la diferencia en Y me da 210,57, ¿qué? En metros, dicen en el chat. Perdón porque yo no puedo ver el chat mientras miro acá. Entonces, ¿y a qué se debe esa diferencia? A que uno es un datum local y el otro es un datum geodésico. A la Exacto, diferencia en la posición del datum. Exacto, es que estamos utilizando diferentes datum de referencia. Entonces, cuando yo parto de un sistema de coordenadas y los transformo con un datum, me va a dar un resultado. Y lo transformo con otro, me va a dar otro resultado. Esa diferencia se puede calcular de esa forma. Así que viene por ahí. Un poco para que también tengamos en cuenta esta cuestión de que, bueno, es muy importante decidir cuál es el sistema de referencia que vamos a utilizar y cuál es la precisión que necesitamos en ese sentido, ¿sí? Bien, ahora el ejercicio 2.3 dice pasando de Campo Inchauspe a WGC84, ¿sí? Nos da otro punto, ¿sí? Que es un punto llamado INPE de la red Campo Inchauspe en latitud-longitud 4221, ¿sí? Acá nos da la latitud y la longitud y nos dice, usando la calculadora geodésica, convertir estas coordenadas a Gauss-Krüger manteniendo el datum Campo Inchauspe. Para saber a qué faja corresponde este punto, tenés que guiarte por el valor de su longitud y podés ayudarte con el archivo KMZ de fajas trabajado en el punto anterior. Ahora, yo les pregunto, ¿no? Si este sistema está en Campo Inchauspe, ¿sí? Y yo lo quiero transformar a WGC84. ¿Cómo me doy cuenta en qué faja está? ¿Cómo podría yo hacer para ubicarlo, digamos, por ejemplo, en el Google Earth? ¿O cómo puedo hacer para ver en qué faja cae esta latitud y longitud? ¿Tienen alguna idea? Mientras tanto me tomo un mate. Profe, qué pena, yo tengo unas preguntas, pero no relacionado a lo que acaba de preguntar. Si me das un segundito, después te las respondo, para así puedo avanzar con el material y al final por ahí abrimos para preguntas que no... Dale, Vale, gracias. señor.
Ahí Entonces, en el chat dicen, cargo el punto y veo en qué faja cae. claro, pero yo podría poner, en teoría, esta latitud y esta longitud en Google Earth. Si estando en Campus Chauspe va a caer bien. Google Earth, ¿qué sistema de referencia de coordenadas lee, digamos, utiliza? Es el WGC84. Así que si yo pongo por ahí en Campus Chauspe, no va a caer muy bien. Les cuento igual que ya sé la respuesta, van a caer cerca, pero no van a ser 100% certeras en el punto. Así que lo primero que yo recomendaría hacer en este caso es estas coordenadas, que están en un sistema conocido, pasarlas a WGC84. Entonces vamos ahí, vamos a intentar hacerlo. ¿Para qué? Para ver en qué faja cae, ¿no? Entonces, copiamos, sí, acá. Perdón, un segundo que quiero verlo mejor en mi blog de notas. Entonces, sabemos que es el EPSG 4221, vamos acá. 4221. Buscamos. Ponemos la latitud. Y la longitud. Fíjense que a veces uno está arriba, otro abajo, ahí si metemos mal nos vamos a ir a cualquier lado. Fíjense que también acá dice mostrar la posición en el mapa. Si ustedes hacen clic y abren, aparece dónde está la coordenada, ¿sí? Y bueno, entonces esto lo queremos transformar, habíamos dicho, a WGC84, ¿sí? Que es el 4326. Acuérdense que mi idea principal ahora es ver en dónde cae, en qué faja cae, ¿sí? Entonces, ya tenemos los resultados, yo acá ya los anoté. Vamos a ver en qué faja cae esta coordenada. Bueno, para saber en qué faja, bueno, cayó en un área agrícola, agroganadera. Nos alejamos un poco para ver en qué faja está. Haciendo clic acá ya podemos, nos va a aparecer. También está en la faja 4. Entonces, ya sabiendo que está en la faja 4, podemos saber cuál es el EPSG para transformarla a Campus Chauspe, ¿sí? Entonces, Campus Chauspe, faja 4 es 22194. Entonces, ahora, esas coordenadas originales, que estaban en Campus Chauspe, pero en grados, las vamos a pasar a Campus Chauspe en coordenadas planas, X e Y, ¿sí? Vamos ahí. Entonces, 22.184 era, ¿no? 22.194. Vamos acá, Campus Chauspe, Argentina 4, y bueno, ya obtenemos las coordenadas en ese sistema. Y después también nos pide que lo pasemos a POJAR, que es el 22.184. ¿Me están siguiendo, no? Y las trasladamos ya a PostGar, que son estas coordenadas que yo ya las copié en mi blog de notas. Así que ese es otro de los ejercicios que pide el tutorial. Vamos a mirar un poquito el tutorial a ver si no me saltó nada. Bueno, el punto tiene que caer aproximadamente acá y si cayó. Bien. Luego nos pide, en el 2.4, ya creo que estamos terminando, es el último ejercicio. También nos dan otro par de coordenadas, pero acá nos plantea un problema un poco más complejo, es que no se conoce el datum, o bueno, sistema de origen de estas coordenadas, ¿sí? Sabemos que están en Gauss-Kruger, pero no sabemos exactamente el datum.
Esto es un problema porque si no tenemos el datum no vamos a poder ubicar exactamente ese punto en el espacio. Pero en el ejercicio nos da una ayuda para poder encontrarlo, que es un croquis, ¿sí? En este croquis nosotros vemos este punto, que es el punto TROS, denominado TROS, con Z. Y para determinar a qué sistema corresponden las coordenadas, debemos realizar estas actividades. Entonces, lo primero que pregunta, ¿a qué faja Gauss-Kruger corresponden las coordenadas? Recordar que se emplea la nomenclatura de la propia proyección. ¿Alguien sabe, mirando estas coordenadas, a qué faja corresponde? ¿A la 4? A la faja 4. ¿Por qué? Es el primer valor en las coordenadas. Perfecto. Exacto. El primer valor en I, por suerte, nos ayudó mucho porque nos determina ahí en la faja a cuál corresponden. Así que ya tenemos la faja, ¿sí? Entonces, ya teniendo la faja, podemos ver, ya tenemos un dato bastante importante, ¿sí? Entonces, ahora usando la calculadora en línea, convertir a coordenadas geodésicas WGS84, suponiendo que las coordenadas dadas se encuentran en campo Inchauspe, ¿sí? Y anotar los resultados. Entonces, ahora, nosotros suponemos que está en faja 4 de campo Inchauspe. Vamos para campo Inchauspe, que es el 22 EPSG 22194. Y copiamos las coordenadas, que yo ya las tengo acá. Acá hay un tema. Esta calculadora, como es Transverse Mercator, invierte los X y los Y. ¿Sí? En donde va la coordenada X, en donde nos pide la coordenada X, nosotros vamos a tener que poner la coordenada Y. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué se da? No se da en la mayoría de los software, muchos ya lo reconocen, pero algunos no. Esto tiene que ver justamente con que es transversal, digamos, con el Transverse Mercator, que como contó Santi al principio, es como un cilindro transversal al globo, con lo cual se invierten las coordenadas. Así que acá tengan cuidado, igual, si lo hacen mal se van a dar cuenta rápidamente, porque el punto va a caer en el mar, de invertir las coordenadas. Entonces, cuando copiamos las coordenadas que nos da el práctico, la X la vamos a poner en donde va la Y, ¿sí? Y al revés, y la Y donde va la X, ¿sí? ¿Y a qué sistema nos pide que la mandemos? Ya, esperen que me fije de nuevo. Lo tengo acá mejor. Suponiendo campo Inchauspe zona 4, que es una suposición que estamos haciendo porque no tenemos el datum, a WGS84. Cambiamos el EPSG, que es el 4326. Y bueno, nos dio este par de coordenadas. Fíjense que primero pone la longitud y después la latitud. Muchas veces aparecen al revés en otros software, ¿sí? Bueno, yo acá anoté la latitud y la longitud, suponiendo que partimos de campo Inchauspe. Pero también en el práctico nos piden de suponer que partimos de Posgar 94. Ya sabemos las fajas son las mismas, es Argentina zona 4, así que vamos a ver qué pasa si cambiamos el sistema. Entonces, Argentina zona 4 para Posgar es 22184. Bueno, y me da este par de coordenadas, en latitud y longitud, en grados, claramente, acá, y las copiamos, yo ya las copié en el blog de notas, ya las tengo acá. Y ahora en el ejercicio, fíjense, en el tutorial, mirando un poco el croquis, ¿no? Y mirando también acá la posición correcta de los puntos, fíjense, acá hay 2 puntos. El azul es el correcto y el rojo es el incorrecto. Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el origen correcto de esos datos? Lo vamos a descubrir ahora,
poniendo estas coordenadas en el Google. Vamos a empezar por la primera, suponiendo que es Campo-Chauspe, ¿sí? Vamos a ver dónde cae. Buscamos. Bueno, ahí apareció el primer punto. Para guardar este punto es fácil, hacemos botón derecho sobre las coordenadas que aparecen acá abajo y ponemos guardar en mis lugares, ¿sí? A este ya le podemos cambiar el nombre. En la propiedad de mapa. Vamos a ponerle. Sabemos que igual no está en Campo-Chauspe, está en WD-GC84, pero el origen sería Campo-Chauspe. Lo vamos a poner para recordarlo nada más. Y ahora vamos a ver dónde cae el otro par de coordenadas que tenían como origen Posgar 94. Acuérdense de separar las coordenadas con coma en Google Earth. Y bueno, este es el de Posgar 94. Si comparamos con el resultado del ejercicio práctico, claramente las coordenadas de origen correctas son las de Posgar 94, que claramente también coinciden con el croquis que nos enviaron como ayuda para poder detectar cuál era el origen de estas coordenadas. Así que, bueno, este es el tutorial. Nuevamente, esta cuestión de hacer un bloc de notas ayuda mucho para no ir perdiéndose. Así que bueno, si tienen alguna duda, me imagino que sí. Estamos acá. Yo creo que lo importante de empezar a pensar en esto es esto, ¿no? De que, digamos, que cada sistema de coordenadas tiene sus distorsiones. No es lo mismo elegir uno que otro. Tenemos que tener cuidado cuando compartimos datos, ¿no? Datos geográficos que contemplen y que contengan toda la información del sistema, de datum, para justamente no errar, porque a veces el error, dependiendo de la aplicación, puede ser muy grave. Entonces, eso un poco también como el mensaje general. Y ahora, no sé, particularmente si les quedó alguna duda, pueden aprovechar. Evelyn. Gracias, profe. Tengo dos dudas puntuales. La primera es, cuando se pasa de grados a decimales, que su merced preguntaba por las unidades en las que estaba, generalmente, ¿esos decimales siempre corresponden a metros? Generalmente puede que sí, pero puede también ser kilómetros, puede ser otra unidad, digamos. No necesariamente ¿Cómo metros. puede saber uno cuándo es metros o cuándo es kilómetros? ¿De qué depende? Y generalmente, fíjate vos acá que cuando entras, por ejemplo, en la calculadora que te mostré, voy a volver a presentar. Fíjate en la calculadora, acá te dice las unidades. Por ejemplo, Posgar Argentina zona 4 está en metros, ¿sí? Fíjate acá, unidad, metros. Y el WDGS84, que es el mundial, que son geográficas coordenadas en grados, minutos y segundos, está en grados, ¿sí? Cada sistema tiene asociado una unidad, siempre. Entonces, vos al consultar ese PSG, siempre va a estar asociado con un tipo de unidad. Sí. Listo. Piensa, Evelyn, más o menos que un segundo de arco, más o menos son 30 metros. Va variando según. Entonces, en decimales, esos 30 metros es 1 sobre 3.600. No sé el número decimal exactamente, pero ese cambio decimal te representa 30 metros.
Listo, profe, muchas gracias. Y la otra pregunta, pues yo no estoy tan familiarizada, pero ¿por qué en Argentina el espacio se divide en fajas? Ahí puedo responder yo. Yo entiendo que es por cómo se emplaza Argentina en el mundo, digamos, porque su forma es vertical, ¿sí? Ajá. Entonces conviene dividirla en fajas porque, porque podemos comprender una mayor parte del territorio en cada una de las fajas, ¿sí? Por ahí Ok. Santi, que es más del área, puede explicarlo un poquito mejor. Sí, aparte, o sea, si no usáramos fajas, las distorsiones de áreas y distancias, usaríamos un solo meridiano central, por ejemplo, el que pasa por Córdoba, por tener favoritismo de provincia. Si tuviéramos una sola zona con meridiano central en la provincia de Córdoba, bueno, tendríamos mucho error de medición en todos los puntos alejados de Córdoba. En cambio, al tener zonificado, mitigas un poco ese error, esas distorsiones. No totalmente, pero lo mitigas. Entonces, según la zona de Argentina donde estás trabajando, usas una faja u otra. De hecho, las fajas Gauss-Kruger son más angostas que las zonas UTM, por ejemplo. O sea, se han hecho para tratar de mitigar lo más posible. A lo mejor agarras Chile, por ejemplo, y Chile La trabaja todo. distorsión sería mayor, tal vez, o sea, como en el paso de como la proyección, como desde la parte de grados a, es que no me acuerdo bien cómo era, pero sí como de la proyección que uno tiene en la parte de grados a un plano de XY, ¿sí? Más o menos así. Claro, la distorsión, al hacer esa proyección, si tienes una sola faja, haces tangencia con un solo meridiano en esta proyección cilíndrica. Entonces, sería más grande la distorsión. Solamente sería bueno el ajuste cerca de Córdoba, en este ejemplo hipotético. Ok, listo. Muchísimas gracias. A vos. Francisco tiene levantada la mano. Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, quería hacer dos aportes a dos preguntas que hicieron mis compañeros. Una es la que dijeron recién, es que el tema de la proyección cilíndrica en el centro del cilindro hace contacto con ese elipsoide y a medida que uno se aleja, como pasa con la Mercator, que es la que se usa para los planiferios, que como vimos hoy, Groenlandia se veía muy grande en comparación con quizá países que están cerca del Ecuador, que tienen el mismo tamaño, pero se ven mucho más chicos. Cuando uno habla de la transversa Mercator, el punto ese de contacto es un meridiano, o la mitad de un meridiano para cada una de las fajas. Entonces, cuando uno se aleja en la longitud, se va deformando lo que está más al este, se va a ver cada vez más grande, por más que sea más chiquito. Esa es una de las razones por las que se usa una faja. Y después otra que hoy dijeron y también habían planteado en el foro, creo, es por qué usar un datum local y por qué usar uno geodésico. Y el aporte que quería hacer era que el sistema local lo usamos cuando tenemos algún uso local. Por ejemplo, una nivelación de un terreno, de un loteo o de algo así por el estilo. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos un datum geodésico para una nivelación, por ahí nos van a decir, tu terreno tiene una altura de 383 metros. Y de repente vemos y estamos a la orilla del mar. Decimos, ¿cómo? 383 metros y tengo el agua a los pies, digamos. Porque es una diferencia con el elipsoide que está referenciado a ese datum. Por eso se lleva ese elipsoide a un punto que más o menos quede cómodo con el marco de los puntos que uno tiene en cercanías y se lo corre y se lo adapta un poquito para que la altura no sea 390 metros, sino que sea 3 metros. Y la diferencia de altura con el de referencia que tenemos sea 2 metros, sino, al fin de cuentas la diferencia es la misma, pero el sistema de toma es distinto. Simplemente para simplificar los números. Quería hacer ese aporte únicamente. Es verdad, muchas gracias Francisco por tu aporte. Alguien había preguntado, Mariana, si podíamos repetir los datum, pero no sé si se respondió. Yo justo salí.
No sé a cuáles te referías, Mariana. Creo que no está más, Mariana. Igual recuerden que si quedan dudas, están los foros disponibles para seguir discutiendo estos temas y seguir aportando. Así que, bueno. Práctico 2.2. En el punto 2.2, ahí se refería a Mariana. Ah, pero ¿cuál es la pregunta, digamos? Cuando restábamos las coordenadas para ver la diferencia. Claro, esa resta de coordenadas es justamente restar las coordenadas E, que ambas están en metros, restamos las coordenadas X de un sistema con el otro sistema y me da la diferencia. Claro. Lo mismo para las coordenadas Y. ¿Cuáles eran los dos datum? Uno era Postgre, el otro Inchauspé. Sí. Postgre e Inchauspé. Postgre e Inchauspé. Ya sabiendo la faja, que era la 4, ¿te acordás? Ah, sí. Geodésico capaz que te referís a posiciones geodésicas argentinas, Postgre. Geodésico, no, geocéntrico y local. Geocéntrico. En el caso es el ejercicio 2.2, Inchauspé es un datum local y Postgre es un datum geocéntrico. Ok. No, por nada. Acá Ezequiel pregunta si la presentación de la primera clase la pueden tener. Entiendo que está colgada en el aula virtual, que es el machete. No, no está todavía, la subimos ahora al aula. No, pero de la primera, de la clase anterior. No, no está todavía, por eso. Ah, bueno, ya la vamos a subir. Bueno. Bueno, si no quedan más dudas, muchas gracias por haber participado. Nos seguimos viendo por los foros. Lean el material. Cualquier cosa por ahí, ¿saben? Chao, muchas gracias. 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 ¿Cómo se